Hola y bienvenido a la lección número 4 de Exégesis y Hermenéutica, parte 2. Bueno, es un placer estar contigo de nuevo. En esta lección vamos a seguir adelante donde paramos la vez pasada. Si recuerdas, hemos determinado que ese proceso de aplicación no es tan sencillo como queremos realmente. Y hay peligros y dificultades que surgen en el proceso de aplicar textos bíblicos en nuestras vidas. Y por esa razón, he desarrollado la idea que tenemos apoyos que yo he llamado las 7 barandas. En la clase anterior tocamos las primeras 2, el acto de la comunicación, exégesis esmerada, y en esta lección vamos a ver 3. El primero es un énfasis en las cosas más importantes, también la actitud y finalmente la comunidad de creyentes. La importancia otra vez de barandas es en el hecho de que ellos nos pueden proteger. No va a guiarnos absolutamente a donde queremos ir, sino van a protegernos de no desviar de lo que es absoluto y claro. Entonces, con eso en mente, vamos a iniciar con la primera de la lección del día de hoy y la importancia en énfasis en las cosas más importantes. Tal vez eso suene curioso. Yo creo que debemos iniciar con la idea que hay cosas en el texto bíblico que son más importantes que otras. No todas las doctrinas, las enseñanzas son igual en importancia. ¿Ok? Y quiero iniciar con esa frase. Aunque toda la Biblia es inspirada de Dios, es de un valor incomprensible. Ok, quiero decir eso para comenzar. No toda la Biblia es igual en importancia. Entonces, cuando vemos al texto sagrado, hay que reconocer que hay pasajes, doctrinas, enseñanzas que son más importantes que otras. Tal vez eso suene curioso a ti. Yo sé que para mí fue muy difícil llegar a esta conclusión, porque yo pensaba, hey, está en la Biblia, es muy importante. Esa doctrina, este mandamiento, ese concepto es igual en importancia con cualquier otra. Pero después de leer, después de estudiar, llegué a esta conclusión y creo que eso representa correctamente cómo es la Biblia. Tal vez pueda ilustrar el concepto así. Cuando pensamos en los dólares de los Estados Unidos, todos los dólares tienen el mismo tamaño y son básicamente el mismo color, pero tienen diferentes valores o son iguales. Bueno, en cierta forma, cada billete tiene valor, un cierto valor. Un dólar tiene valor, también un billete de $50 tiene valor. Pero la importancia difiere, hay diferencia en importancia. Entonces, cuando consideramos también lo que está escrito en la Biblia, toda la Biblia es de valor, de gran valor. Pero aún dentro del texto bíblico menciona que hay cosas más importantes que otros. Entonces, tenemos que aceptar que hay un núcleo dentro del mensaje bíblico. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, es la historia de lo que Jesús está interactuando con los fariseos. Y déjame mirar contigo en ese pasaje. Quiero leerlo aquí en la mano derecha con la Nueva Versión Internacional. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ok. Contextualmente, en el primer siglo había debates entre rabinos diciendo cuáles son las leyes más importantes. Porque lo que surge es que ocasionalmente hay choques cuando 2 leyes están en conflicto. Por ejemplo, en cuanto al día sábado, el día de reposo, había un mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 8, que hay que respetar el día de reposo.
Hay otro, como que he citado aquí en Mateo 22, es que hay que amar al prójimo. Cuando un amigo, un prójimo está dañado, necesita tu apoyo, pero está el día de sábado, ¿qué hacemos? No debo trabajar, pero necesito apoyar a mi prójimo. ¿Qué hago cuando las dos leyes están en conflicto? Y eso fue un gran debate entre los rabinos. Y eso es obvio en la conversación aquí que estamos mirando en Mateo 22. Entonces Jesús respondió diciendo, hey, hay un mandamiento más importante que otro. Él mismo dijo eso. Comenzando con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, hay que reconocer que hay un centro, hay un núcleo en la instrucción bíblica. Otro pasaje que quiero mencionar está en Mateo también, pero en capítulo 23, en versículo 23. En este caso Jesús está regañando a los fariseos. Mira conmigo rápidamente lo que dice. En esta ocasión vamos a leerlo aquí en la izquierda en Reina Valera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis y lamenta y eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, ¿okay? La justicia, la misericordia y la fe. Aun Jesús, entonces, repite la idea que hay temas, enseñanzas, doctrinas más importantes que otras. Entonces, de la boca de Jesús reconocemos esta realidad. Otro pasaje que demuestra el otro lado es Romanos capítulo 14. Y en ese pasaje no vamos a tomar tiempo para leer todo el pasaje, pero en este pasaje toca el tema de cosas de opinión, en que dos cristianos pueden tener ideas diferentes que no coinciden, pero pueden mantener estas ideas. Y en el contexto de Romanos 14, se habla de comida, días de la semana, y aún dice, empezando aquí en versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y lee lo que dice aquí. Y yo creo que la NIV lo capta mejor el concepto del griego. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Entonces, la idea es de que los dos pueden estar correctos, aun con ideas diferentes, porque son cosas de opinión. No son cosas centrales, no están parte del núcleo de las instrucciones. Entonces, hay cierta libertad y tener diferencias de opiniones sobre ciertos temas. Pero vamos a que obviamente hay otros temas que no se puede tener diversidad de opinión. Entonces, yo creo que es importante reconocer, aún dentro del texto bíblico, reconoce un núcleo de enseñanzas y doctrinas. Y nosotros necesitamos aceptar esa realidad también. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes? Y yo quiero darte unas sugerencias, no voy a darte una lista absoluta de lo que es importante y lo que no, sino quiero darte unas sugerencias cómo tú puedes lograr determinar eso para ti mismo. Primeramente, si la Biblia misma dice que es importante, ok, tal como Mateo 22. Si el texto sagrado dice que eso es importante, es importante. Cuando la Biblia toca al tema de la salvación, si está usando otros términos relacionados como el perdón de los pecados, la redención, o como quiera llamar, pero cuando la Biblia habla de la salvación, probablemente eso es algo muy importante. También listados de pecado. Cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, 10, que los que practiquen este listado de pecado no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. Eso toca el tema de la salvación y debe de ser algo muy importante, porque estamos hablando de la salvación, no es simplemente algo de opinión. Número 3, si la Biblia usa términos limitantes, y quiero explicar lo que quiero decir con esa frase. La idea es de que a veces el texto dice que hay un solo,
Por ejemplo, lo que estudiaste, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en el curso anterior. Hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay una sola fe. Cuando se restringe las opciones a una sola opción, eso probablemente indica que es algo importante. También en 1 Timoteo capítulo 2 menciona que hay un solo Dios y un solo mediador entre los dos, Jesús. Otra vez, cuando el texto bíblico menciona que hay un solo y usa términos como estoy llamando limitantes, eso probablemente es algo importante que debemos tomar en cuenta. Si la Biblia trata al tema repetidamente y tiene un testimonio constante, es decir, que si vemos un tema por toda la Biblia, la redención, por ejemplo, la gracia, el amor y otros temas teológicos, probablemente es un tema importante, tal como menciona Jesús en Mateo 23. La justicia, la misericordia, es algo que se repite muchas veces por todo el texto bíblico y tiene un testimonio constante, tiene la misma instrucción en cada ocasión. En tales casos, probablemente es un tema importante. Y finalmente, en mi lista, ¿es algo que Jesús trató directamente o que Él enfatizó? Hay temas que Él no tocó en su ministerio, que tal vez son de menos importancia. Pero si Jesús hablaba de algo en particular, probablemente es importante. Él enfatizó, por ejemplo, el reino de Dios. Entonces, eso vale la pena. Eso probablemente es algo muy importante. Él habla mucho de la moralidad, de la sinceridad en comparación con la hipocresía. Esos temas probablemente son importantes porque es algo que Jesús mismo tocó en su ministerio y en sus instrucciones. Eso puede apoyarte a iniciar esa conversación de llegando a conclusiones de cuáles son las cosas más importantes. Podemos agregar a la lista, pero por lo menos eso te puede apoyar a iniciar esta investigación. Pero otra pregunta importante es, ¿cómo nos ayuda tener un núcleo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo sirve como baranda para nosotros? Bueno, quiero darte unas sugerencias. Número 1, nos ayuda a seguir el modelo de Jesús. Queremos ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía un núcleo en su forma de pensar. Y si nosotros mantenemos el mismo, estamos siguiendo su ejemplo. También nos ayuda a proporcionar nuestro tiempo con mejores resultados. Amigos, si estás estudiando algo que realmente no está dentro del núcleo, está invirtiendo horas y horas y horas en algo que es de menos importancia, tal vez no es la forma mejor para utilizar tu tiempo. Para tener un núcleo, nos fuerza de reconocer cuáles son las cosas que realmente merecen nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, para tener un núcleo, nos protege de no gastar el tiempo en cosas que no son importantes, que no son eternas, cosas que no van a guiarnos a las cosas más importantes. Entonces, debemos tener un núcleo para forzarnos de enfocar nuestro tiempo y energía en lo que vale más importante y es más importante. Número 3, nos ayuda a evitar el fariseísmo y el legalismo. Muchas veces cuando estudiamos algo, yo creo que si no tenemos un núcleo, todas las leyes llegan a ser iguales. Y yo puedo regañar a mis hermanos con palabras fuertes, con cosas muy pequeñas. Y eso me llega a la conclusión de, a la situación de que soy legalista. Estoy mandando en todo igual. Y es problemático. Yo he visto eso personalmente. Y al final de cuentas, llegamos al punto de decir, si un hermano, incluyendo a mí mismo, si no está cumpliendo con cada detallito de la ley o de lo que está en la Biblia, está en peligro de perder su salvación. Y en tales momentos, llega al punto de, ¿en dónde estamos poniendo la fe? ¿Estamos poniendo la fe en Dios o en nuestra capacidad de cumplir con todo lo que tenemos que hacer? Y es problemático. Y podemos ver lo mismo en los fariseos, que ellos también enfatizan o enfatizaron de que todos los 613 leyes del Antiguo Testamento
son iguales en importancia. Y eso es donde tenían ellos problemas. Entonces, nosotros, por seguir la idea de que hay algo más importante que otro, podemos evitar el legalismo, o sea, nos proteja del legalismo en nosotros mismos y también en lo que estamos tal vez enseñando y predicando. Nos ayuda a mantener la unidad. Obviamente, esta es conectado con la de aquí. En Juan 17, 20 y 21, Jesús oraba sobre la unidad de sus seguidores. Y yo creo que es algo que fue muy importante para Jesús. Y yo creo que si no reconocemos un centro en el texto bíblico, vamos a ver que causamos más divisiones en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que por mantener un núcleo, vamos a guardarnos de no salir y hacer divisiones en el cuerpo de Cristo. No debemos dividir a Jesús. Obviamente es lo que él dijo en Juan 17. Pero una forma para mantener la unidad es reconocer que hay ciertos temas de opinión, como hemos mirado en Romanos 14. Si yo demando que todos piensen igual como yo en cada detalle, eso no es bíblico. Hay cosas de opinión, aún el texto bíblico menciona. Entonces hay que reconocer que hay diversidad de opinión sobre ciertas cosas. Mantenemos la unidad en unas cosas necesarias, pero también hay mucho más que cae afuera de ese centro que puede ser cuestión de opinión, que podemos tener diversidad en el cuerpo de Cristo. También nos ayuda a ver y cumplir las cosas de menos importancia. Obviamente, no queremos evitar totalmente las cosas de menos importantes, rechazarlos totalmente. Aún en Mateo 23, voy a regresar a ese pasaje. Mateo 23, 23. Dice, en regañar a los fariseos, él dijo que porque dan diezmos a ciertas cosas, pero olvidaron las cosas más importantes de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces, Dios en Jesús no está diciendo que debemos rechazar totalmente las cosas de menos importancia, pero deben estar en su lugar. Y debemos investigar cosas de opinión, cosas de menos importancia, pero en su lugar. Hay que reconocer que hay cosas más importantes, pero también seguir estudiando las cosas de menos importancia, invirtiendo el tiempo apropiado y la energía apropiada. Entonces, lo que sugiero, amigo, es que empiezas de crear tal vez una lista, un listado de cosas más importantes, usando las sugerencias de esta lección y considerar cuáles son las cosas que la Biblia enfatiza, cuáles son los temas centrales. Yo creo que eso te puede proteger en el proceso de aplicar la Biblia. Entonces, hay cosas importantes, hay cosas que son menos importantes, y lo difícil es determinar cuál es cuál. Y eso va a ser probablemente una lucha continua. Pero otra vez, eso siendo como barranda para nosotros, para protegernos de no llegar a ser legalistas, de ver la Biblia en una forma que nos causa de pensar y confiar más en nuestra propia capacidad de obedecer en vez de la gracia que Dios ofrece en la cruz. La siguiente barranda es la actitud. Y en eso vamos a estar realmente visitando al cardiólogo. Queremos evaluar a nuestros corazones. Y queremos ver que todo que todo que somos mejor, está involucrado en ese proceso de interpretación. A ese punto en el curso hemos enfatizado mucho del intelecto, de la mente, de cosas cerebrales. Pero también tenemos un corazón. Hay volición, hay deseo, hay emoción que está involucrado en ese proceso de interpretar, aunque tal vez no reconocemos eso. Y estoy más convencido que nunca que la actitud es muy importante. Y nuestra actitud puede ser un gran apoyo o un gran desafío,
dependiendo de la actitud que tenemos en el proceso de aplicar el texto bíblico. Entonces, quiero darte 6 actitudes importantes que debemos mantener para aplicar el texto bíblico. El número 1 es un corazón fiel. ¿Okay? Y cuando hablo de la ley de fiel, estoy enfatizando la importancia de creer en Dios y no perder tu fe en un Dios eterno, un Dios amoroso, en su Hijo Jesús. Yo quiero enfatizar la idea que Dios existe y hay que creer que Él existe. Quiero leer rápidamente Hebreos 11:6. En este capítulo tan importante sobre individuos que tenían mucha fe, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no vamos a agradar a Dios si no confiamos que Él existe, obviamente. Entonces, en ese proceso de investigación, de estudio, de interpretación, es difícil a veces, se desanima uno. Y es muy fácil de ser frustrado con ese proceso. Pero lo que quiero animarte y decirte es, mantén su fe en Dios. No salga del camino. No tira las manos en el aire o tirar el toalla diciendo, si es tan difícil, no hay un Dios. Yo creo que hay mucha evidencia indicando que sí, que hay un Dios y eso vale la pena. Nuestro mundo, después del tiempo de la ilustración y todo, ha crecido en tener más y más suspicaz, francamente. Y el escepticismo es común. Hombres como Nietzsche, Freud, Marx y otros iniciaron una sociedad marcada por el escepticismo, que hay duda, hay suspicaz en todo. Y bíblicamente vemos lo mismo ocurriendo entre autores y teólogos del pasado y presente, que tratan de quitar de la Biblia las partes sobrenaturales, que quitan la historicidad de Jesús, y tratar de, esencialmente, quitan Dios del texto bíblico. Y eso puede dañar mucho a la fe de los lectores y dañar la fe de los creyentes. Añadiendo a eso, en los últimos años, hemos visto un crecimiento en postmodernismo, en cuanto hay relativismo y la idea de que hay una verdad y no hay verdad absoluta. Y en cuanto a eso, Juan 14:6, yo creo, habla a esa situación. Y otra vez, no hay tiempo para investigar profundamente qué es el postmodernismo. Puedes buscar en Google si quisieras. Pero esencialmente, en cuanto al relativismo, hay que reconocer que hay una verdad. Aun si no sabemos todo y no reconocemos todo, existe la verdad. Y podemos verlo en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. En capítulo 17 y 17 también dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está hablando a su Padre en este caso. Tenemos el texto de la Biblia, la palabra de Dios, y también la palabra con mayúscula, Jesús, es la verdad. Podemos confiar 100% en eso, en un mundo de postmodernismo y en el mundo de relativo. Yo creo que
hay mucho más que puedes investigar. Y quiero darte unos nombres. Dr. Francis Schaeffer ya es del siglo XX. Charles Colson también escribió un libro, Ahora cómo viviremos. Y también R.C. Sproul toca el tema de eso en varios libros. Entonces, hay mucho más que puedes investigar sobre cómo reacciona el cristianismo en referencia al postmodernismo y cómo podemos aplicar textos aún dentro de nuestro contexto actual. Otra vez, al final de cuentas, yo creo que es importante que mantenemos la fe. Y yo sé que si llegas a un punto en el estudio en que tal vez está tocando a la crítica textual o la crítica X que hay en el estudio de la Biblia, y si llegas a un punto que empiezas de dudar, que empiezas de luchar con tu fe, mis sugerencias es que hagas una pausa en esta investigación, que puedes poner eso a un lado por un lapso de tiempo y que regreses a lo que ya sabes. Y tal vez después de unos meses o tal vez unos años, que regreses a cualquier estudio que estabas haciendo que te causó tanto daño en tu fe. Dejarte a ti mismo crecer, madurar un poquito y después iniciar el estudio de nuevo. Entonces, lo más importante de todo eso es que confiamos en Dios, que mantengamos la fe. Y si eso es dañada, la fe es dañada, eso no está cumpliendo lo que Dios quiere. Entonces, sugiero que en tales momentos que pone en pausa un estudio o una investigación, hasta el momento mejor. Ok, continúa con otra actitud importante. Es un corazón reverente y humilde ante Dios. Esencialmente, yo creo que es saludable tener un temor saludable de Dios. Reconocer que Él es el Dios poderoso. Aún el libro de Proverbios dice que el temor del Señor es el principio de conocimiento. Hay que reconocer eso. También en Hebreos capítulo 12, versículo 28-29, describe Dios como es un fuego consumidor. Yo sé que en nuestro mundo actual pensamos en Dios como un buen amigo frecuentemente, o el abuelito en el cielo. Y hay que reconocer que estamos tratando la palabra, estamos estudiando la palabra del Dios que es un fuego consumidor. Jesús también menciona algo importante a nosotros cuando Él está hablando en Mateo 10. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, hay que reconocer que estamos hablando a Dios. Estamos estudiando algo de Dios que es descrito como en esos términos. Él merece la reverencia. Él merece humildad ante su trono. Él merece nuestra honra y respeto. Y yo creo que esa reverencia, esa humildad nos protege en cierta forma, nos mantiene en el camino. Y eso puede servir como una actitud de protección, porque vamos a guardar reverencia hacia Dios. Yo creo que esa actitud es crucial. También algo parecido, pero en otras relaciones, es que debemos mantener un corazón amoroso y humilde en nuestras relaciones fraternales, es decir, con nuestros hermanos. Cuando yo empiezo a estudiar, es muy fácil de llegar a un punto que pienso que yo sé mucho, que yo puedo jactarme esencialmente. Y si vemos en Filipenses 2, el autor Pablo dice que debemos mantener la actitud de Jesús, quien siendo en forma de Dios, despojó de sí mismo y tomó el rol de un siervo. Y eso es la actitud que tenemos que tener nosotros con nuestros hermanos en Cristo. Una actitud de humildad. Y eso mantiene nuestra habilidad de conversar con nuestros hermanos. Y reconocer que no sabemos todo, al final de cuentas. Eso me causa recordar en un momento de mi vida. Yo estaba cumpliendo mi tesis para finalizar mis estudios en la universidad. Y yo pasé mucho tiempo en la biblioteca. Cada día, aún tenía una oficina en la biblioteca misma.
Y un día, yo recuerdo, entrando a la biblioteca y yo fui al piso correcto donde están los estudios míos, los libros que usaba, y abrió la puerta al piso, creo que es tercero, en esta biblioteca, y me dio cuenta cuántos libros están solamente en este piso. Miles y miles de libros en ese piso. Y había 6, 7 pisos en este edificio. En cuánto más libros que hay en el mundo. Y casi me explotó el cerebro, reconociendo, yo sé tan poco, yo soy tan ignorante de tantas cosas, de matemática, de ciencias, de... Yo trabajo con unos pocos libros en este poco departamento. Y hermano, ese momento se quedó quemado en mi mente. Y cada vez que yo empiezo a pensar, wow, yo sé mucho de ese tema, yo reconozco que soy muy limitado. Y yo creo que esa actitud de humildad nos mantiene en un camino positivo. Y cómo tratamos a nuestros hermanos, y también cómo interactuamos con Dios, y cómo interactuamos con el texto sagrado. Porque si mantenemos la humildad, eso nos permite seguir aprendiendo, yo creo. Es importante. Número 4. Al otro lado, tenemos un corazón optimista. No digo que debemos siempre pensar en arcoíris y unicornios, ¿ok? Sino que debemos tener la esperanza que podemos entender. Yo sé que es muy fácil de ser frustrados con eso otra vez, pero yo creo que es importante reconocer, yo puedo perseverar y llegar a una conclusión. Obviamente, hay unos pasajes difíciles que son difíciles para llegar a una conclusión definitiva, pero la gran mayoría de los pasajes podemos entender y aplicar. Y yo creo, por ejemplo, cuando leemos en las cartas fueron escritas para ser leídas en la iglesia, para ser aplicadas en la vida. Jesús predicaba a las multitudes porque él sabía que ellos podían entenderle y que ellos podían poner en práctica lo que está diciendo. Entonces, lo que tenemos en el texto sagrado se puede aplicar. Entonces, quiero animarte a que no te desanimes pensando que nunca voy a entender, sino que mantén la esperanza y mantener un corazón optimista en este sentido. Y finalmente, el número 5, necesitamos un corazón honesto. Y tal vez es obvio que debemos ser honestos con nosotros, con nuestros amigos y con Dios. Pero yo creo que es importante decir eso en voz alta. Proverbios 19 dice lo siguiente: quien se conduce con integridad anda seguro. Y me gusta esa frase, que la integridad es crucial para nosotros. Lo que he visto en términos prácticos es cuando empezamos a estudiar la Biblia, empezamos en tener diálogos con otros. Frecuentemente se ve que gente quiere ganar a toda costa. Pase lo que pase, yo tengo mi perspectiva y voy a guardarlo con todo lo que soy. Y empieza a torcer los versículos y las ideas para establecer y fortalecer su propia perspectiva. Y eso no es honesto. Hay que ser honesto con el pasaje, honesto con sí mismo y también con tus amigos y con nosotros, con quien estás interactuando. Yo creo que esta actitud es crucial cuando hablamos de aplicar el texto bíblico. Y también, y finalmente, el corazón sumiso y obediente. En pocas palabras, amigo, queremos obedecer lo que está escrito. Cuando yo encuentro un pasaje bíblico, ¿quiero hacer lo que el texto dice? ¿O tengo cierta resistencia? ¿Tengo una idea algo que no me permite obedecer? Algo que yo rehúso, por ejemplo, de hacer tal y tal cosa cuando lo leo. Yo creo que eso es cuestión de corazón, de evolución. La de que no quiero obedecer. No es cuestión de no puedo o no es claro, sino es algo que no quiero.
Yo creo que eso es importante. Y Santiago 1, 22 a 25 vale la pena leer, te recomiendo. Y eso es algo crucial. Debemos tener una actitud de corazón sumiso y obediente. Entonces, finalizando esa baranda, queremos hablar de eso que requiere una actitud correcta. Y esa actitud nos protege realmente de no desviar. Entonces, te encomiendo eso. Y finalmente, vamos a ver la tercera baranda para el día de hoy. Y eso es la comunidad de creyentes. Amigos, tenemos dentro de la hermandad un tesoro. Hermanos, necesitamos unos a los otros. Yo necesito a ti, tú necesitas a mí. Yo, siendo hermano en Cristo, necesito otros. Y es muy importante. Yo sé que todo en la Biblia es claro, que estamos aquí como un grupo. Somos un equipo. Me gusta lo que dice en Proverbios 27, 17. Vamos a leer eso. Proverbios 27, versículo 17. Voy a leerlo aquí en NBI. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Tal como el hierro ayuda, afila al hielo. Nosotros estamos apoyando uno al otro, puliendo uno al otro, apoyando, enseñando. Y necesitamos los unos con los otros. Entonces, es muy importante que trabajamos en este proceso de interpretación y el proceso de aplicación en comunidad. Necesitamos trabajar, conversar, dialogar con otros para poner en práctica lo que está escrito. Y otra vez, estamos hablando de barandas. Los hermanos nos apoyan en eso, de protegernos. Un hermano en Cristo dijo una vez, el individualismo engendra la arrogancia. Me gustó eso, porque cuando alguien estudia en aislamiento y enfoca su tiempo, etcétera, sin tener contacto con otros, es muy fácil que él llegue a conclusiones muy erróneas. Y también él llega a tener arrogancia, pensando que él sabe todo, todo, todo. Pero cuando empezamos a interactuar con otros, tenemos que reconocer ciertas debilidades y cosas que no son correctas. Y eso nos mantiene humildes, yo creo. En esta parte del estudio, quiero sugerir que tenemos contacto con dos partes de la comunidad de creyentes. La comunidad actual o moderna de creyentes y la comunidad antigua de creyentes. Entonces, el primero es la comunidad actual. Y para apoyarnos, yo puse esa foto de una capilla moderna en California. Fantástico, ¿no? Yo quisiera visitarlo. Pero, ¿quién constituye la comunidad moderna? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son partes? ¿O quién pertenece a tu comunidad moderna? Bueno, son hermanos conocidos, la congregación donde asistes, por ejemplo. También puede ser amigos en Facebook o tal vez amigos que están en la misma escuela o lo que sea. Ese primer grupo son personas con quien tienes contacto directo, diariamente, semanalmente, regularmente. Necesitamos interactuar con ellos. Y eso yo creo es el grupo más importante con quien tenemos para interactuar. Pero también hay un grupo, parte de la comunidad de creyentes que encontramos en libros. Aún este video es en cierta forma parte de tu comunidad. También artículos en libros, artículos en sitios web, blogs, etcétera, donde puedes interactuar, pero indirectamente con otros. Y eso también pertenece a la comunidad actual. Yo y tú somos influidos por lo que leímos, lo que oímos en prédicas, en sermones, y lo que vemos en el sitio web o en varias páginas web. Eso impacta cómo pensamos y cómo creemos. Y es importante que reconocemos que estamos interactuando con otros. Bueno, ¿qué hace esta comunidad? ¿Cómo nos beneficia?
quiero darte unas cosas. Número uno, está ahí para desviar nuestras racionalizaciones, forzándonos a ser honestos con nosotros mismos. Cuando estamos conversando con otros y empezamos de racionalizar, es muy fácil hacer, pues, ganar a nosotros mismos y mentir a nosotros mismos, pero otros van a decir, amigo Kevin, mira, lo que estás haciendo está mal, estás pensando mal, y nos fuerza de ser honestos con nosotros mismos. También nos ayuda a ver otras preguntas. Cuando yo estoy leyendo un texto bíblico y yo empiezo a conversar con otros sobre el pasaje, ellos van a llegar a otras conclusiones a veces y ellos van a hacer otras preguntas del texto que yo nunca he considerado. Cuando yo leo, por ejemplo, libros escritos por autores de China o de África, ellos vienen con otra perspectiva muy diferente. Y es útil para forzarme a considerar otras ideas totalmente nuevas para mí. Entonces nos permite ver otras preguntas. Y también nos da acceso a otros que han tenido la misma experiencia o ya han pasado por la misma experiencia. Si estoy tratando de aplicar un pasaje bíblico en mi vida y estoy luchando con eso, y si yo estoy interactuando con otros, tal vez yo puedo encontrar otro hermano que ya ha pasado por este mismo valle, estos mismos pasos. Y qué bueno es eso. Qué gran apoyo es eso. Necesitamos el apoyo de esa forma. Yo creo que esa comunidad es crucial para nosotros. Otra cita por Van Hooser, yo creo es algo que nos puede apoyar. Dice lo siguiente, la iglesia es o debe de ser la comunidad que, uno, tiene los mismos valores, es decir, éticos, espirituales, y dos, comparta la misma preocupación del significado del texto y el mismo deseo de escuchar la palabra de Dios. Pues el papel de la comunidad en el proceso de la interpretación debe ser ministerial en vez de magisterial. Y sabemos que la magisterial se refiere a la forma que la Iglesia Católica utiliza los sacerdotes que ellos interpretan para los seguidores. Y lo que está diciendo Van Hooser es la de que nosotros estamos haciendo un ministerio, uno por el otro, por esta interacción. Y yo creo que eso es crucial para nosotros, que necesitamos uno al otro en ese proceso de aplicar el texto bíblico. Entonces, necesitamos la comunidad de creyentes actual, pero también queremos por lo menos conocer y aprovechar la bendición de la comunidad antigua. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, vamos a también considerar consultando los documentos de los primeros 2-3 siglos después de Cristo. Por ejemplo, los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Documentos como el Didache, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, Policarpo, los apologistas, Tertuliano, Clemente de Alejandría y otros. Pero eso te da una lista breve de lo que estoy hablando. Y tal vez has notado que aun durante ese curso has visto que estoy citando uno de estos nombres y los he mencionado porque yo creo que ellos tienen algo para añadir a nuestro conocimiento. Yo creo que ellos pueden darnos información que no alcanzamos en nuestro contexto actual. Y es útil. Y lo mencioné en un video anterior, que es importante leer libros y documentos que están del pasado o que vienen del pasado, porque nos apoyan a ver otras perspectivas útiles también. Bueno, bajo de eso quiero sugerir un libro o un par de libros por un autor, David Bercow, es americano, y si quieres buscar a su nombre y en relación con la iglesia primitiva, probablemente lo encuentras. Y él ofrece 2 libros muy útiles que se puede ver y descargar gratuitamente, por lo menos en el momento de esa grabación. Uno es Los primeros cristianos y sus escritos. En inglés se llama Common Sense. Y eso es su libro sobre la hermenéutica, cómo aplicar el texto bíblico. El otro es el Diccionario de los primeros cristianos. Y en eso él está citando muchos de los autores del primero al cuarto siglo. Y para que es como una colección
en orden alfabético de temas de cosas que son citas de los padres de la iglesia. Entonces, eso apoya en ese proceso de usar los padres de la iglesia. Entonces, un recurso muy, muy útil que yo cito frecuentemente. También puedes consultar la traducción por J.B. Lightfoot, Los Padres de la Iglesia, aquí. Hay en formato de libro, entonces eso es algo muy, muy útil. Y también puedes buscar los padres de la iglesia en línea. Y es muy posible que se encuentre donde puedes leer los padres de la iglesia en sitios católicos. Frecuentemente ofrecen eso. Entonces, quiero resumir brevemente los principios de interpretación que ofrece Bercot. Puedes ver en esa diapositiva que él tiene 7 puntos básicos para interpretar las escrituras. Y realmente coinciden con mucho que lo que yo digo. Comienza con una mente en blanco. Hemos tocado eso en una forma. Empieza con el comienzo del Nuevo Testamento, con las enseñanzas de Jesús. Otra vez, tener un hermenéutico cristocéntrico. 3, otorga a cada versículo su significado literal. Otra vez, lo que es obvio debemos obedecer. Considera todo versículo que se relaciona o podría relacionarse con el tema. 5, rechaza cualquier interpretación que invalide o deje poco razonable algunos versículos. 6, mira el curso de acción como entendieron la escritura las primeras generaciones de cristianos. Y 7, para determinar el curso de acción, siempre recurre a las fuentes primarias. Bueno, yo quiero mirar al número 6 y 7, porque eso realmente es crucial. ¿Qué es este curso de acción y cómo nos puede apoyar eso en el proceso interpretativo? De acuerdo con Bercot, él es, primeramente decirte, él es abogado. Y pensando como abogado, él dice lo siguiente, en cuanto al número 6, él dice, en leyes, si una porción de un contrato es ambigua, entonces miramos cómo interpretaron ese contrato los mismos litigantes, pues ellos saben mejor lo que querían decir y sus acciones mientras duraba el contrato, son la mejor evidencia del significado que dieron al contrato. Hace sentido, ¿no? Si estamos hablando de contratos entre seres humanos o también cuando hablamos del texto bíblico. La idea es que cuando encontramos un pasaje bíblico que es ambiguo, que no es fácil de entender, debemos ver qué hicieron los primeros cristianos en Hechos, o también en los primeros siglos después de Cristo. Porque hay individuos que escribieron al fin del primer siglo, al principio del segundo y la mitad del segundo, que fueron discípulos de los mismos apóstoles. Gente como Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y hay otros semejantes. Y entonces podemos ver que lo que ellos hicieron y cómo ellos vivieron pueden reflejar doctrinas apostólicas. Y yo creo que eso puede apoyarnos a ver cuándo hay ambigüedad en las escrituras. Y yo creo que eso puede apoyarnos y eso sirve de cierta forma como un apoyo. Entonces, resumiendo eso, ¿okay? para que esté claro, la idea de qué es un curso de acción es cuando consultamos las actividades de los primeros cristianos, cuando un pasaje de la Biblia no es claro, para ver qué hicieron los primeros cristianos. Y eso puede aclarar lo que no es claro tal vez en un pasaje bíblico. Entonces, yo creo que la influencia de los autores de los primeros siglos pueden apoyarnos. Es como puedes ver en mi como yo hago, yo incorporo citas de los padres apostólicos, porque yo puedo ver que ellos pueden ayudarnos en el proceso. Pero, diciendo todo eso, quiero dar unas palabras de cuidado, porque veo también ciertas debilidades dentro del método de Bercot y usar los autores de la iglesia primitiva. Primeramente, los padres de la iglesia no son inspirados, ¿ok? Quiero ser claro con eso. Ellos pueden hacer errores y no necesariamente dicen la verdad, ¿ok?
pueden, y yo creo que tienen su propósito, pero quiero ser claro con ese punto, que no son inspirados como el texto sagrado. Número 2, las obras de los padres a veces requieren interpretación de su interpretación. Entonces, eso agrega aún más trabajo y no aclaran a veces lo que estamos tratando de aclarar. Entonces, cuando estudiamos Ignacio, tal vez eso requiere trasfondo de Ignacio y eso también añade a la complejidad del asunto. A veces añade más trabajo que apoya. Número 3, ellos mismos vivieron dentro de una cultura y situación particular. Y eso influye en la forma que ellos pensaron, actuaron y creyeron. Y que no necesariamente es la forma que nosotros debemos pensar, actuar y aplicar el texto sagrado. Hay que reconocer que ellos también fueron influidos por su cultura. Y número 4, hay una diversidad de opinión y interpretación entre ellos mismos. Entonces, diferentes autores van a estar en conflicto con otros. Puedes ver ideas conflictivas aún entre ellos. Entonces, eso a veces no nos ayuda. Aún ocasionalmente dentro del mismo autor. Hemos visto, por ejemplo, en otro video, no recuerdo cuál, pero que estudiando la idea del silencio, dentro del mismo autor, Tertuliano, él en una vez aplicó el silencio de una manera y en otra obra de él utilizaba el silencio de otra manera. Entonces, él mismo no está constante en su forma de aplicar qué hacemos con el silencio de las escrituras. Otra vez, hay diversidad y hay que reconocer que eso no es absoluto. Pero amigos, eso realmente podemos decir con la comunidad creyente, de creyentes actuales. No somos inspirados. También a veces necesitamos interpretación de nuestras interpretaciones, etc. Es semejante a la situación actual. Pero el beneficio de buscar los padres de la iglesia es que ellos estaban en contacto directo con los apóstoles, por lo menos unos, o por lo menos en contacto con alguien que estuvo en contacto. Pueden beneficiar nuestro estudio, yo creo. Y vale la pena consultar los padres de la iglesia y considerar esa idea de curso de acción, de ver qué hicieron los primeros cristianos. Bueno, entonces, tenemos otra vez un recurso excelente entre los hermanos. Debemos trabajar en comunidad, debemos estudiar y aplicar en comunidad, aprovechando los creyentes actuales, tal como los creyentes de la antigüedad. Entonces, eso finaliza esta clase. Hemos cubierto las 3 barandas que están ahí, énfasis en las cosas más importantes, la actitud y también la comunidad de creyentes. Entonces, para concluir, hay que recordar que hay tarea. Debes cumplir las lecturas sucesivas 4 y 5 del libro de Primero de Timoteo, por favor. Hay que hacer eso antes de la próxima lección. Bueno, amigo, ha sido un placer de estar contigo de nuevo. Espero que podamos vernos en la próxima lección en que vamos a concluir esta parte del estudio de las 7 barandas. Dios te bendiga.